Bueno, en una línea de tiempo podríamos entonces ver la siguiente situación en relación al plebiscito. La Corte Constitucional ha comenzado la discusión ante control y se pronunciará en el mes de julio. Luego de eso tendríamos un tiempo para ser convocado, que se estima de cuánto tiempo. Son Sí, 2 meses y medio. la Corte iniciará la discusión sobre el proyecto que ya está a consideración de la Sala Plena, según lo informan los medios de comunicación, en el transcurso de mediados del mes de julio. Y seguramente esa discusión podría ir hasta finales del mes de julio, de tal manera que conoceremos una decisión de la Corte Constitucional en la última semana de julio, muy seguramente. Una vez ocurrido eso y en el evento en que la Corte no haga modificaciones significativas a lo aprobado en el Congreso, el presidente de la República tendrá que dirigirse al Congreso con el propósito de informarle sobre su decisión de convocar al plebiscito por la paz. Un tema que seguramente tendrá que ser discutido por la Corte Constitucional es la pregunta, porque todavía la pregunta no está redactada y muy seguramente eso va a generar un debate en cuanto que se está aprobando un referéndum por la paz, pero no se conoce el contenido del texto con el cual se convocará, a diferencia de lo que ocurre con el plebiscito, en donde las preguntas deben tener un control previo por parte de la Corte Constitucional. Pero superado ese impasse, el presidente le informa al Congreso y, si no recuerdo mal, tiene un término perentorio, según lo que establece la ley, para convocar dentro del mes siguiente a la información al Congreso con decisión favorable o desfavorable, o si el Congreso guarda silencio, esa decisión del Congreso no tiene carácter vinculante, el presidente puede convocar al pueblo. Entonces tendríamos el plebiscito para noviembre, octubre. Y mínimo debe pasar un mes desde la convocatoria a la votación, porque eso es lo que establece la normatividad, en el sentido de que esa campaña debe durar mínimo 30 días. 30 días de campaña. 30 días de campaña. Entonces tendríamos que para finales de octubre, principios de noviembre, tendríamos un voto. Con ese voto, según el acto legislativo, entra en plena vigencia lo que se ha dispuesto sobre la legislatura especial, que sería entonces el primer semestre del año entrante o todo el año entrante, que sería como el cronograma en esa materia. Sí, con el voto, el pueblo, en el evento en que sea voto mayoritario, habilita al gobierno para darle alcance al acto legislativo fast track, a efecto de que una vez se conozca la decisión popular, el gobierno pueda presentar ante el Congreso todo el paquete de reformas que se derivan de los acuerdos, para que el Congreso los eleve a la categoría de acuerdos especiales incorporados ya a la Constitución y a la legislación. Bueno, aquí tendríamos entonces, yo creo, para entrar en una discusión, de cuáles son como los asuntos polémicos que hay en el debate. Conocemos varios, algunos desde varios ángulos donde se ha criticado todo este procedimiento. Hay quienes dicen que sí, que es un golpe de Estado, que es un golpe al Congreso y que es un engaño a la población. En relación al Congreso de la República y a los poderes, que el Ejecutivo está dando un golpe de mano. ¿Qué opina de esa tesis, de que aquí estamos ante un hecho dictatorial? No, yo creo que es todo lo contrario. Se le está dando un gran poder al Congreso, porque el Congreso finalmente va a tener la llave del trámite de esos acuerdos para incorporarlos a la Constitución y a la legislación. Otra cosa es que se haga mediante un procedimiento abreviado, que a mi manera de ver es muy razonable que se haga de esa manera, porque
un proceso de paz en el trámite de los acuerdos tiene que ser expedito, tiene que ser pronto, no puede estar sujeto a dilaciones innecesarias, y lo que es importante es que el Congreso, que es su competencia constitucional, apruebe o impruebe las decisiones que están incorporadas en los acuerdos. Hay una crítica de fondo, y es que el Congreso no puede modificar el texto de los acuerdos en el trámite legislativo que seguirá a la referendación, es decir, que tendría unas competencias limitadas y cercenadas, lo cual violaría el principio de la intangibilidad de la competencia del órgano legislativo. Pero quiere decir, lo que dicen es que el Congreso de la República lo único que va a hacer es arbitrar, es decir, ya el acuerdo está firmado en La Habana, le entregan para que firme, o hay alguna sustancia que va a discutir en reformas constitucionales y legales del Congreso. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta sobre esto. La primera es que hay una norma en la Constitución, el artículo 189, que establece que la dirección del orden público y el mantenimiento de la paz en el país es una competencia exclusiva y única del presidente de la República, de tal manera que este procedimiento tiene que, digamos, analizarse en concordancia con esa disposición. El presidente es quien dirige las relaciones del país en materia de orden público y de acuerdos de paz, y eso está, digamos, a salvo en el contenido de los acuerdos. Lo segundo es que ciertamente el Congreso tiene unas competencias limitadas, pero esto no ha sido extraño en la historia constitucional de Colombia. La Comisión Legislativa, de la cual yo hice parte, que resultó de la Asamblea Constituyente, tenía unas competencias limitadas, y eso se explicaba porque el país necesitaba en ese momento dar rápidamente aprobación a normas de transición para que entrara en vigencia de manera inmediata la Constitución del 91. Allí también hubo un procedimiento expedito y el presidente era el que tenía la iniciativa. Claro, y nosotros no podíamos incorporar modificaciones no acogidas por el gobierno nacional, por ejemplo en materia de tutela, en reglamentación del funcionamiento de la Corte Constitucional, de la Fiscalía. Incluso aprobamos un presupuesto general que debía tener vigencia para el año 92, porque el Congreso en pleno no estaba en funcionamiento, y se adoptó ese procedimiento expedito como una norma de transición institucional que no puede estar sujeto a las reglas que de ordinario deben contemplarse en estos casos. Quiere decir que si en la discusión que se hace en las comisiones conjuntas de un proyecto presentado por iniciativa del Ejecutivo, se proponen cambios, y esos cambios, a juicio del presidente, están dentro de los acuerdos, eso haría tránsito a la plenaria y podría ser aprobado. Es decir, que se pueden introducir cambios en el espíritu de los acuerdos en el Congreso de la República. Claro que sí, así es, siempre y cuando la palabra que se utiliza textualmente es contando con el aval del gobierno nacional. Y eso es completamente razonable, porque es que si el Congreso, invocando su soberanía legislativa, modifica un acuerdo bilateral, digamos, esto implicaría deshacer lo ya pactado y eventualmente llevar nuevamente a una mesa de negociaciones las modificaciones que podrían afectar aspectos sustantivos y la intangibilidad misma del contenido de los acuerdos. Pero además hay que recordar que este Congreso de la República fue el que hizo modificaciones a la ley 14 que reglamenta el tema de facultades del presidente para negociar, y le dijo al presidente: usted tiene facultades con sus voceros para ir a negociar un acuerdo de paz. Ya el Congreso le dio esa investidura al propio presidente, que además hay un mandato constitucional, pero en concordancia con ese mandato constitucional se aprobó una ley para que el presidente fuera a negociar. Entonces el presidente lo que hace es decirle al Congreso: ya negocié según la facultad que usted me dio, ahora le pongo a consideración la implementación de los acuerdos. ¿Sí? No hay una dictadura. No, una dictadura sería que no interviniera el Congreso, que se cerrara el Congreso, que se estableciera un procedimiento
totalmente diferente al trámite legislativo que está contemplado en la Constitución. Pero aquí no ocurre nada de eso. Se le da al Congreso la competencia de darle trámite y curso a esos acuerdos, y después esa decisión que tome el Congreso va a un control automático y único por parte de la Corte Constitucional. Recordemos que en la actualidad un acto legislativo expedido por el Congreso no tiene un control automático por parte de la Corte. Cuando usted esté inconforme con un acto legislativo, tiene que ir y presentar una demanda ante los jueces. En este caso no ocurre eso, porque una vez salga el proyecto de reformas del Congreso, eso va a un control inmediato de la Corte Constitucional, de tal manera que aquí lo que se está creando es un régimen de reaseguramiento de los acuerdos de paz dentro de la vigencia del Estado de Derecho. Vamos al punto de la referendación. En relación a la referendación, en el texto de la agenda que orientó La Habana, se dice que las partes definirían un mecanismo de referendación. Y resulta que en el acuerdo que se firmó con presencia de tantos delegados internacionales del fin del conflicto, se dice que la mesa, las partes, las FARC y el gobierno se acogen en cuanto a referendación a lo que finalmente diga la Corte Constitucional, que tiene bajo en este momento su supervisión y su control constitucional la ley de plebiscito. Quiere decir que ya está pactado que va a haber un voto popular. Ya la mesa dijo, va a haber un voto popular bajo la forma que module, si lo modula, que finalmente quede la ley que está considerando la Corte. Pero eso no indica que en realidad vamos a tener un voto sí o no a los acuerdos firmados en La Habana en bloque, y eso sí es un plebiscito cuando esos acuerdos tienen 270 puntos. No es cierto lo que se ha dicho desde un punto de vista crítico, que eso más bien se parece a un referendo, y que por lo tanto tendrían que votarse punto a punto cada uno de los 270, de modo que la gente diga sí o no, no en bloque sino a cada uno, o se trata de una nueva figura. Es decir, ¿en qué estamos? ¿A qué es que va a ser convocado el pueblo colombiano con este plebiscito especial de paz? A mí me parece un gran avance que en la mesa hubiesen acordado acogerse a la decisión de la Corte Constitucional en relación con el denominado plebiscito por la paz. Eso me parece un gran acuerdo, porque había diferencia de opiniones entre las FARC y el gobierno nacional. Ahora bien, en lo que se relaciona con, digamos, el alcance de este plebiscito por la paz, pues ha habido una discusión muy intensa que seguramente no se agotará en la sentencia de la Corte Constitucional, relacionada con si en realidad esto se trata de un referéndum, por cuanto que le da un alcance vinculante frente a los demás poderes públicos a lo acordado en La Habana, y eso desnaturaliza, por supuesto, la figura del plebiscito, porque el plebiscito, por definición, es un mecanismo de participación ciudadana en donde el mandatario somete al pueblo una política de gobierno. Esto es una política de Estado que implica varias modificaciones a la Constitución. Yo en realidad creo que lo que la Corte va a hacer con su decisión ya está planteado incluso en el propio proyecto que está a su consideración. Esto es un mecanismo sui generis, atípico, totalmente especial de refrendación de los acuerdos, que yo no me atrevería a llamar un plebiscito. Creo que es un mecanismo más de, digamos, es un mandato ciudadano, y tendremos que ver qué dice la Corte Constitucional en temas como el umbral y en temas como el del carácter vinculante del pronunciamiento del pueblo frente a los otros órganos del poder público. Es un mecanismo, a mi manera de ver, de legitimación ciudadana de lo pactado en La Habana. Pero en el texto de la ley que habla del plebiscito especial para la paz, o el nombre que se le ponga, ya está la pregunta, porque se dice es para preguntarle, para que el pueblo se pronuncie sobre los acuerdos
suscritos para la terminación del conflicto y la construcción de paz, que son los acuerdos de La Habana. Es decir, el pueblo se va a pronunciar sobre ese conjunto. No es algo arbitrario preguntar un sí o no a unos acuerdos en general de esa magnitud, ¿no? Como dicen algunos sectores opositores, no se está haciendo trampa al pueblo, aprovechando en un paquete meter cantidades de cosas que además van a tener rango constitucional, porque van a entrar en el bloque de constitucionalidad. Cuando la gente vote, dice sí a los acuerdos, ya está aprobado por el Congreso que automáticamente todos los acuerdos se convierten en un paraguas de la Constitución. Sí, yo sobre eso creo que, digamos, mi respuesta a la pregunta es esto. Cuando ese proyecto se presentó al Congreso de la República, todavía no habíamos encontrado la fórmula de aseguramiento normativo de los acuerdos vía artículo 3º común de los convenios de Ginebra y acuerdos especiales incorporados al bloque de constitucionalidad. Una vez acordado eso, el tema de la aseguramiento del blindaje jurídico de los acuerdos queda a salvo, y por tanto la discusión sobre el carácter vinculante que tienen los acuerdos ya pierde efecto, por cuanto que ese efecto está incorporado en el acto legislativo para la paz que acabamos de mencionar. Esto es un mecanismo de refrendación y legitimación política a una decisión del gobierno nacional de firmar un acuerdo de paz. Entonces, cuando el pueblo va a ser convocado al voto, lo que yo entiendo es que es un hecho político. El pueblo lo que va a decir fundamentalmente: nosotros estamos a favor de que se termine el conflicto armado, que se inicie un nuevo proceso en el cual tiene que haber ampliación de la democracia y tiene que darse algunas medidas pactadas en materia de desarrollo rural y otros temas como los cultivos declarados ilícitos. Es decir, que son temas, no es la letra menuda por la cual se va a pronunciar el pueblo, que además en ninguna votación, ni por presidente de la República, ni alcaldes, ni gobernadores, ni concejales, la gente se fija en la letra menuda, sino como en el sentido general del cambio que se va a producir. Y el cambio que se va a producir es que salimos de una guerra para entrar en un manejo de la política sin armas. Yo creo que ese es como el gran espíritu por el cual la gente va a votar. No va a votar porque el inciso y el parágrafo tal o cual. Yo creo que, pero allí hay algunas inquietudes, por ejemplo, en relación a lo que llaman el umbral aprobatorio. Se dice que se estableció en el proyecto, que está ya en la ley de plebiscito, que se requiere el 13.5% de censo electoral que vote a favor para que se considere que el plebiscito ha resultado aprobado y los acuerdos han sido aprobados. Esos son más o menos que 4.500.000 votos, ¿no? Algo así, sí. Sí. ¿Sí es necesario ese umbral? Bueno, digamos, esa discusión también es compleja. Quienes defienden la validez de ese umbral señalan que en la Constitución no hay umbral de aprobación para el plebiscito y por consiguiente el Congreso tiene completa libertad de fijar un umbral diferente al que establecía la ley anterior, que obligaba a una participación de por lo menos el 50% del censo electoral, es decir, alrededor de 17 millones de personas. Y por supuesto, frente a ese argumento no hay ningún reproche, pero contra, digamos, esa decisión del Congreso hay unas críticas que a mí me parecen muy consistentes. La primera es que la disminución del umbral de esa forma puede producir un efecto totalmente contrario al perseguido, porque un umbral de aprobación tan bajo, bajarlo de 17 millones de personas a 4 millones, eventualmente, según sea el resultado, puede poner en aprietos
el proceso, la fuerza, la legitimidad de la votación para darle curso a la implementación de los acuerdos. En segundo lugar, la paz es lo que se denomina un derecho contramayoritario, es decir, que la vigencia del derecho no puede estar sujeta al pronunciamiento de unas mayorías. Alguien decía que si una sola persona vota a favor del plebiscito por la paz y las demás lo hicieran en contra, sería absurdo pensar que esas personas que votan en contra, su decisión debe implicar volver a la guerra o al conflicto interno o abandonar el esfuerzo institucional que se ha hecho durante este periodo, precisamente porque la paz, por ser un bien superior, no puede estar sujeta a mayorías episódicas que eventualmente se produzcan en este tipo de situaciones. El ejemplo de lo ocurrido con el retiro de Gran Bretaña del acuerdo de la Unión Europea es la mejor demostración de las buenas razones que hay en las críticas a bajar el umbral, porque a mí me parece que hubo una mayoría circunstancial que votó en favor del retiro de la Unión Europea, y la reacción que ha producido eso es que mucha gente está pidiendo que se haga un nuevo referéndum para volver nuevamente a ese marco, digamos, de cooperación. Entonces, digamos, a mí en lo personal no me parece que sea muy presentable la disminución del umbral, y creo que también hay serios reparos de constitucionalidad frente a ese tipo de decisiones. Pues bueno, ya vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede tomar la determinación de decir, bueno, vamos a una votación que es por mayoría simple de los que vayan a las urnas, o puede mantener el umbral. Me parece que debemos manejar el escenario más probable, si es que vamos a un plebiscito especial, ya ese mandato o consulta especial, que es el convocar al pueblo para que se pronuncie sí o no a los acuerdos, y que deben votar más de 4,5 millones y ojalá más de 7 millones de personas en esa convocatoria. Pero si ya estamos en el escenario de que se aprobó por parte de la Corte y se ha comenzado la campaña, ¿por qué votar sí o por qué votar no? ¿Cuál sería la explicación para decirle a una persona, mire, yo voy a votar sí? ¿Por qué argumentos, a sabiendas de que ese es el escenario que tenemos? Sí, partiendo de la realidad de que la Corte Constitucional establezca unas reglas para llevar a cabo el plebiscito, pues la respuesta es muy sencilla. Creo que muy poca gente en forma racional y sensata podrían oponerse en forma argumentada a la terminación del conflicto armado en Colombia. La razón es tan sencillo como eso: votar en contra. Aunque yo soy magistrado del Consejo Nacional Electoral y por consiguiente no puedo hacer campaña ni por el sí ni por el no, pero es que la cosa es un argumento racional y sencillo. Votar en contra nos deja frente a una solución que no tiene fórmula de arreglo a la vista. Recuerdo además que ya algún líder de las FARC ha dicho que, independiente de la decisión de ese plebiscito, su decisión de firmar el acuerdo de paz es irreversible. Entonces, lo que se necesitaría en este caso sería un pronunciamiento muy contundente para darle solidez a la implementación de los acuerdos, que es el momento realmente importante de lo que seguiría después de la representación popular de lo mismo. Es muy importante, yo creo que ya estamos en el punto pues clave de esta conversación, no solamente tener una lectura de lo que es el acuerdo en materia de referendación, sino entender que estamos abocados en cuestión de semanas a una campaña, donde los colombianos tendrán que optar por el sí o el no, y con fecha fija. Ya ustedes en el Consejo Nacional Electoral harán su trabajo y se le fijará una fecha que yo le calculo aquí con la esfera, la bola de cristal, que vamos a tener finales de octubre, noviembre. Vamos a estar en una votación sí o no a los acuerdos, y donde pues en realidad
Yo creo que Colombia tiene la gran oportunidad de salir de unos ciclos de violencia que han sido tremendamente dolorosos. Durante el periodo que hemos estado en conversaciones, sin existir un acuerdo final, ya la tranquilidad del país se ha sentido. Todos los indicadores de violencia y de muerte han bajado. Número de soldados, de guerrilleros, pero también de personas civiles afectadas por el conflicto en un país que ha tenido 500.000 muertos en los dos ciclos de violencia, la de mitad del siglo pasado y en el último periodo 250.000 asesinatos políticos y socioeconómicos en el conflicto registrados por la Presidencia de la República. Son cifras dolorosísimas. Esos promedios de 5.000, entre 4 y 5.000 al año han bajado dramáticamente y estamos en cifras que nunca se han presentado en la historia de Colombia de tasas pequeñas de homicidios contra el derecho internacional humanitario en nuestro país, contra las normas. Lo mismo en desplazamiento. Nosotros teníamos 400.000, tuvimos un pico hasta de 600.000 desplazados en las últimas 2 décadas y en los últimos años esto ha bajado de 100.000, estamos en cifras cercanas a los 40.000 desplazados, que es una cifra dramática, pero que es el 10% del promedio de la década anterior, como resultado de unas conversaciones en secuestro, en desaparición forzada. Eso yo creo que es el anuncio de lo que puede suceder en un periodo posterior. Siguen factores de conflicto, siguen factores de violencia, pero de eso se trata, de darle estabilidad a un panorama donde la vida tenga la oportunidad. El derecho a la paz es el derecho a la vida también. Entonces, el voto sí es sobre todo un voto por la vida. El voto por la paz es un voto en contra de la violencia. Es la oportunidad de hacer política en Colombia sin que la gente sea calificada de enemigo, de enemigo que puede ser condenado a muerte por ser opositor a sus ideas. Yo creo que si abre un periodo distinto, no es un voto inútil. Yo creo que es la letra mayúscula es que estamos ante la gran oportunidad de abrir una nueva era, una nueva etapa en la historia de Colombia. Pero bueno, esto, por supuesto, una conversación académica sobre el tema de los acuerdos no puede ser neutral, por supuesto, pero cada uno se formará su juicio. Nosotros vamos a publicar los textos, tanto del acto legislativo de paz como de la ley de plebiscito y algunos debates que se han desarrollado en esta materia. De modo que por esta sesión quiero agradecer al doctor Armando Novoa, agradecer a todos por la atención y nos veremos en la próxima sesión. Y mientras tanto, durante este periodo vamos a estar en comunicación. Quiero decirles que estamos muy satisfechos de que a la fecha tenemos más de 2.000, cerca de 2.400 personas que se han inscrito en esta cátedra y con quienes estaremos en contacto durante las próximas semanas conversando estos temas, aclarando todas las dudas y seguiremos en el siguiente capítulo en el tema tan importante de cese definitivo de hostilidades, dejación de armas y la verificación tanto de estos procedimientos como de los acuerdos. De modo que hasta la próxima y muchas gracias.